Ariel, bienvenido primero, y quiero hacer una aclaración en nombre de mi buen nombre y honor, porque yo dije al aire que en el año 97 Parajón había ido con el Partido Obrero y que yo lo había votado, me acuerdo, y tanto Parajón como todos acá en el estudio me dijeron, no, nunca fue con el Partido Obrero. Ariel Osatinsky, ¿Parajón fue con el Partido Obrero en el año 97? En aquel entonces, en el 97, el Partido Obrero integró ese frente que llevaba adelante Pueblo Unido, y fue la primera y la última vez que acompañamos una variante que, bueno, con el largo de los años ya a esta altura se da cuenta la población que representa más los intereses del gobierno que del pueblo en lucha. Contame cómo fue el proceso de la izquierda para cerrar esta alianza, que era muy difícil entre los dos partidos, venía muy complicado. Sí, en realidad me parece que es importante haber llegado a buen puerto, es decir, armar listas comunes, listas únicas, en el sentido de que nosotros ya desde el año pasado veníamos insistiendo con el acto que Atlanta que se hizo, que fue uno de los actos más importantes de la historia de la izquierda de hace mucho tiempo en la Argentina. Veníamos insistiendo con listas comunes para poder obviamente concentrar los esfuerzos y las energías en apoyar todas las luchas que hay en pos del salario, contra la pobreza, contra la precarización y sobre todo enfrentando lo que es este ajuste brutal que no solo viene del gobierno nacional de Macri, porque Macri ha hecho avanzar todas las leyes, también contando con el voto favorable, por ejemplo, del senador Alperovich, es decir, de un conjunto de referentes del Frente para la Victoria y el PJ, y además del masismo. Entonces, en ese sentido, se llegó finalmente a listas comunes, a listas únicas, y hay un acuerdo a nivel nacional de ir en todas las provincias con estas características: Izquierda Socialista, el Partido de los Trabajadores Socialistas y el Partido Obrero, este Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que creo que se abre con esto realmente una enorme perspectiva para desarrollar una lucha consecuente, una alternativa política de los trabajadores y obviamente siempre en el campo de defensa de lo que es el salario, obviamente, y las condiciones de trabajo. Digamos, positivo para la izquierda que hayan logrado aunar posiciones. El Partido Obrero decía que el PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, no quería una lista única, y ellos decían, no es que no queremos, sino que el Partido Obrero nos está imponiendo candidaturas como en los primeros términos, una cosa así. En eso se basaba y lo han podido resolver. Acá lo han resuelto con primero la candidatura del POI y después la del PTS. ¿En qué se basan para elegir, digamos, los puestos de los candidatos? No, me parece que es muy importante el hecho de que Néstor Pitrola vaya en la candidatura de senador en provincia de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que si Cristina finalmente es candidata en provincia de Buenos Aires, el tema, digamos, del debate político sobre todo estará concentrado en esa formulación. Además, el tema, bueno, Cristina será o no, no sé, ahí me parece que hay dos necesitados, el PJ y Cristina, y en ese sentido son las negociaciones y los acuerdos y los diálogos que están teniendo en ese sector. Además, Nicolás del Caño como candidato en primer término a diputado nacional. En el caso de Guillermo Keynes va en la tercera sección como legislador por provincia de Buenos Aires. En el caso de la capital creo que es muy importante que vaya Marcelo Ramal junto a Miriam Bregman y Gabriel Solano. Y luego en las distintas provincias, en función de las fuerzas que tiene y el desarrollo y la estructura de cada uno de los partidos, se ha ido conformando las listas. En el caso particular de Tucumán se ha optado, obviamente, se ha decidido de que encabece un referente del Partido Obrero. En el caso mío, digamos que voy encabezando esta lista, y seguramente la lista se irá conformando junto a los otros candidatos que hay de las distintas fuerzas. ¿Cómo la ven? ¿Irá a haber un crecimiento electoral de la izquierda? ¿Vos crees que hay algún sector desencantado del kirchnerismo después de que surgieran todas estas causas de corrupción? Que gente, digamos, quizá bien intencionada, un poco de izquierda, que diga, bueno, no, mirá lo que fue el kirchnerismo, y se vaya a la izquierda. ¿Puede ser que pase eso? Yo creo que es un desafío enorme y hay una enorme posibilidad de crecer, no solo en Tucumán, sino en todo el país. Yo quiero señalar lo siguiente: acá tenemos casi 35% de pobreza en el norte argentino, es decir, hay un promedio de 30, pero en el norte es mucho más grave. Hay una precarización que afecta a más del 50% de los trabajadores. La mitad de los trabajadores gana menos de 9.500 pesos y la línea de pobreza está fijada en 15.000. Es decir, que hoy trabajar no es garantía de salir de la pobreza. Además de eso, el ajuste es brutal, los tarifazos que estamos soportando. Ni hablar de lo que señalabas vos, de la corrupción y de la impunidad. Y en eso están todos involucrados, no solamente el kirchnerismo o el macrismo, porque la pobreza y los problemas de empleo no es que surgieron en diciembre del 2015, sino que es una situación que se acentuó con este gobierno, pero que ya venía del gobierno anterior. Lo mismo en el caso de los techos salariales. Este gobierno avanza mucho más en prácticas de flexibilización y de precarización. Ni hablar de la corrupción, porque Odebrecht
y todo ese escándalo que involucra, por ejemplo, en Brasil a casi 2.000 políticos, acá también en la Argentina involucra de ambos bandos, obviamente, políticos y referentes. Entonces el Frente de Izquierda tiene una enorme posibilidad y un enorme desafío, y bueno, seguramente vamos a estar a esa altura. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cuál es tu opinión sobre estos frentes que, bueno, hace un ratito salieron al aire, ¿no? Parajón, por un lado, con el PJ, estaba ya en el piso cuando el Federico Mazo también, por otro lado, con esto de que en el resto del país no es cambiemos acá sí. ¿Cuál es tu opinión sobre estas alianzas? No, bueno, a ver, ¿qué podemos decir? En el caso del Frente Parajón, integra ahora la variante oficialista del gobierno provincial. Nosotros somos, por ejemplo, uno de los principales impulsores de la causa por la justicia por Paulina Levos y todas las víctimas de la impunidad en Tucumán. Para nosotros, desde el 2006 lo venimos acompañando, desarrollando, acompañando a Alberto Levos y toda esa comisión. Entonces, realmente, ir con la variante que es responsable del encubrimiento hace 11 años de semejante asesinato, bueno, realmente habla por sí solo. En el caso de Libre del Sur, va a integrar al gobierno que, por ejemplo, hace un par de días atrás ha dejado a 70.000 discapacitados sin sus pensiones. Eran pensiones miserables de 4.700 pesos y ha dejado en todo el país 70.000 discapacitados sin el derecho que tienen a cobrar esa pensión. Entonces realmente ir con una variante que es la variante del ajuste, del crecimiento de la pobreza, porque Macri había anunciado en su momento pobreza cero y no hace más que incrementar la pobreza con los techos salariales, con la precarización, con el empleo informal y la desocupación, que solo en un año y medio ha crecido aproximadamente 500.000. Ustedes habrán visto las cifras, pero... 500.000 de desocupados nuevos. 500.000. La tasa de desocupación y los subocupados hoy en la Argentina suman 3.500.000 personas. Es decir, 3,5 millones de la población económicamente activa sufren problemas de empleo, pero teniendo en cuenta solo la desocupación y la subocupación. Si a eso lo sumás el techo salarial o el deterioro salarial, la precarización, bueno, los millones y millones. El Frente Cambiemos es eso. Realmente nosotros con Macri y sus referentes tucumanos no podemos ir ni a la esquina. Somos parte del sector que lo enfrenta. No, y además te aporto, según un dato de la Gaceta informa que según La Nación, el Estado tucumano tiene 40.000 trabajadores precarizados. El Estado tucumano, el gobierno de Tucumán tiene 40.000 trabajadores precarizados. Por supuesto, y además eso explica que tampoco haya ningún tipo de control por parte de la Secretaría de Trabajo, ni por ejemplo en ramas como la construcción, el comercio, el citrus o el azúcar, donde el empleo informal está muy expandido, no hay ningún tipo de control, porque obviamente ellos tienen connivencia con los empresarios y además obviamente el propio Estado es el que emplea de manera informal. La cantidad de beneficiarios que hay de programas de trabajo, y en vez de pasarlos a planta realmente, los tienen en esa situación hace años. Bueno, Palina acaba de decir que el empleo negro es una herramienta para hacer como contención social en las comunas. Te hago una pregunta. Hace unos días te vi que estás con esto tomé esto que decías vos de los empresarios. En Concepción, puntualmente en La Esperanza, Villa La Trinidad, van a poner un vinazoducto. Te vi que estabas ahí en Facebook, vi que estabas interviniendo. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Sí, estamos acompañando ya desde el año pasado un reclamo muy importante de los vecinos del barrio Esperanza de La Trinidad de Concepción. Ellos están denunciando obviamente que hay un intento del ingenio La Corona de que un ducto pase por sus casas, prácticamente por el pueblo, y lo que trata el ingenio obviamente es de la vinaza que vaya realmente por ahí, y es un enorme factor de contaminación. Bien, hay que tener en cuenta que cada zafra genera 4.000 millones de litros de vinaza. Si uno tiene en cuenta que la producción de alcohol por caña de azúcar, el bioetanol, ha subido el porcentaje del 10 al 12%, pretenden en perspectiva llevarlo al 25%, imagínense los millones de litros de vinaza que están, digamos, pendientes. Aumenta, digamos, la vinaza. Claro, y el tema cuál es, los piletones los han puesto, por ejemplo, a 400 metros de una escuela. Están a 1.800 metros del río Gastona, que desemboca en la cuenca del Saridulce. Y ya tenemos antecedentes de la contaminación en el Saridulce por parte de los ingenios. Entonces es un reclamo muy justo de que se frene y se impida realmente ese vinazoducto que pase por esa región, y nosotros obviamente acompañando incondicionalmente la lucha y el reclamo de estos vecinos. Esa gente está con una carpa hace, ¿cuánto? Más de un mes, ¿no? Fíjate vos que tanto la justicia como el gobierno de Mansur, ellos estaban cortando obviamente la ruta en reclamo de esto. El corte era obviamente una consecuencia de este reclamo, y los desalojaron de ahí y lo pusieron con carpa ahí al costado, digamos, de la ruta. Pero llevan meses en este reclamo y es justo. ¿Por qué hay que estar meses reclamando por algo que es justo? Te tendré que solucionar de manera inmediata, impedir esa contaminación. Ariel, para terminar, ¿por qué tendrían que votar las personas a el Frente de Izquierda?
Yo creo que las personas deberían votar al Frente de Izquierda porque es realmente la única alternativa que defiende incondicionalmente a los trabajadores. Estamos viviendo una situación muy crítica. Si ustedes recorren el resto de la izquierda, bueno, ni hablar de algunos que, por ejemplo, van con funcionarios de Alperovich, como es el caso de este Frente Amplio de Coltan, fue funcionario de Alperovich en el subsidio de salud, en la Caja Popular, fue funcionario de Mansur en el Ministerio de Salud cuando estuvo en el gabinete de Cristina, y hay una izquierda que va juntamente con esos funcionarios, es un fraude. Nosotros, al revés, al contrario, somos realmente una alternativa de los trabajadores, y obviamente nuestro programa indica que hay que votar porque queremos que haya un salario equivalente a la canasta familiar. Queremos terminar con los despidos mediante la prohibición. Creemos que hay que avanzar en el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Y es necesario avanzar en una industrialización, en un gran plan de obras públicas, y para eso hay que concentrar este ahorro nacional. Es decir, las propuestas o el programa para salir de la situación en la cual estamos de crisis y estancamiento, de graves problemas sociales, laborales y económicos, la tiene obviamente esta alternativa del Frente de Izquierda y de los trabajadores. Entonces, como hace años lo venimos demostrando, defendiendo incondicionalmente a los trabajadores y además enfrentando este ajuste y la impunidad, es que llamamos al conjunto de la ciudadanía, al conjunto de la población, que apoyen realmente, porque es muy grave lo que pasa, tanto a nivel nacional con Macri, como a nivel provincial con Mansur. Muchísimas gracias, Ariel, por visitarnos acá en el piso de Continental. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Ahora vamos con las noticias de Tafí Viejo, ya volvemos. La ciudad de Tafí Viejo posee nuevos